Continuamos con los ejercicios de décimo y nos ocupa el tema de matrices. Acá nos preguntan en este ejercicio, para empezar en el inciso A, cuál es el tamaño de las matrices que nos presentan, en el B, cuáles son los valores de algunos elementos de las matrices, y en el C y D lo que nos preguntan o lo que nos dicen es que expresemos como matrices los datos que nos están dando. Entonces el tamaño de las matrices nos preguntan en el inciso A y vamos respondiendo uno por uno, ¿verdad? Digamos, respuesta al inciso A, del inciso A sub 1, tiene dos filas. Filas son los arreglos horizontales y las columnas son los arreglos verticales. Tiene dos filas y dos columnas, entonces su tamaño es 2 por 2. Esta tiene tres filas y una columna, entonces la respuesta es 3 por 1. El inciso A sub 3 tiene tres filas, tres columnas, entonces su tamaño es 3 por 3. En el inciso A sub 4 tenemos una fila, tres columnas, entonces su tamaño es 1 por 3. Y el inciso A sub 5 tiene dos filas, tres columnas, entonces su tamaño es 2 por 3. En el inciso B nos preguntan cuáles son los valores de los elementos que nos están indicando. Entonces en el B sub 1 nos preguntan quién es A sub 1 sub 2 en esta matriz. Pues A sub 1 sub 2 es el elemento que está en la primera fila, segunda columna. Entonces sería menos 5. A sub 1 sub 2 menos 5. A sub 2 sub 2 es el elemento que está en la fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Entonces tenemos que es menos 3. Y A sub 2 sub 3 es el elemento que está en la segunda fila, tercera columna. Entonces sería 4. Eso es en la matriz A. En la matriz B nos preguntan cuánto vale B sub 1 sub 1. Entonces B sub 1 sub 1 es el elemento que está en la fila 1, columna 1. Sería menos 4. Luego nos preguntan quién es A sub 3 sub 1. Perdón, B sub 3 sub 1. Entonces B sub 3 sub 1 es el elemento que está en la fila 3, columna 1. Entonces sería 5. Y por último, con C nos preguntan cuánto vale C sub 1 sub 3. Entonces C sub 1 sub 3 es el elemento que está en la fila 1, columna 3. Entonces es 3. ¿No? Fila 1, columna 3. Luego nos preguntan quién es C sub 3 sub 1. C sub 3 sub 1 es el elemento que está en la fila 3, columna 1. Entonces sería 6. Y C sub 3 sub 3 es el elemento que está en la fila 3, columna 3, que es 1. Ese es el inciso B. En el inciso C nos dicen que, bueno, nos dan unos datos y nos dicen que mostremos la información en una matriz de 4 filas por 3 columnas. Entonces nos dan tres grupos de datos que los podemos colocar en columna para que nos quede el número de columnas, porque cada grupo de elementos que nos dan son 4, ¿no? Si los colocamos en columna, entonces vamos a tener la matriz que nos están pidiendo: 5, 0, 0, 10. Ahí tenemos 4 columnas. Luego a la par colocamos como elementos de otra columna, de una segunda columna, estos otros elementos: 0, 10, 15 y 12. Y por último, también estos elementos los expresamos en otra columna, los colocamos en una columna: 7, 1, 2 y 8. Entonces esa sería la matriz que nos resulta con esos elementos, y atendiendo la instrucción que era de expresarlos como elementos de una matriz de 4 por 3. Entonces esa sería la solución. Y en el inciso D nos dicen que, bueno, suponga que hay 8 kilocalorías por unidad de grasa, 4 kilocalorías por unidad de carbohidratos y 5 calorías por unidad de proteína.
que mostremos esos datos en una matriz de 3 por 1. Entonces son 3 datos los que nos dan para que tengamos 3 filas, los ubicamos en una columna, ¿no? Los datos en el orden que nos dan: 8, 4 y 5. Entonces ahí tenemos lo que nos están pidiendo. Ahí lo tenemos. Los elementos de una matriz los colocamos o entre paréntesis o entre corchetes. Entonces esa sería la solución, ¿no? En el siguiente ejercicio nos dicen que nos dan estas matrices y que determinemos quién es A, quién es B, quién es X y quién es Y. Si la suma de... bueno, en el primer caso si las matrices son iguales. Y acá sí tenemos estas dos matrices que también son iguales, pero están expresadas como los elementos de la matriz primera como suma de elementos. Entonces lo que vamos a plantear son algunas ecuaciones para poderlas resolver. Si dos matrices son iguales, entonces significa que sus elementos correspondientes son iguales. Entonces en la primera tenemos que en A, ¿no? Tenemos que el primer elemento A de la primera matriz es igual al primer elemento de la segunda matriz. Entonces ahí ya encontramos A. Tenemos que 2B debe ser igual a 6, ¿verdad? Es el segundo elemento de la fila, entonces de la primera columna de la primera matriz, entonces tiene que ser igual al primer elemento de la primera columna de la segunda matriz. Y bueno, si dividimos entre 2 ambos lados, encontramos el valor de B. Tenemos que B es 3. Que 3 es igual a menos X porque es el primer elemento de la segunda fila, entonces los elementos correspondientes tienen que ser iguales. 3 es igual a menos X. Si le damos vuelta, menos X es igual a 3, propiedad simétrica de la igualdad, y multiplicamos por menos 1, propiedad uniforme de la igualdad. Menos por menos da más, nos queda X, 1 por X, y 3 por menos 1, menos 3, así que X es igual a menos 3, y menos 12 debe ser igual a 3Y. Entonces si le damos vuelta a esta expresión, también nos queda que 3Y es igual a menos 12. Al dividir entre 3 ambos lados encontramos el valor de Y. Se cancela 3 con 3 en el primer miembro de la igualdad. Nos queda que Y es igual a menos entre más menos, 2 entre 3, 4. Entonces esos serían los valores, pues, de las matrices que nos han, ¿verdad? De la matriz A y B, los valores que nos pidieron. Esos son. En el inciso B nos dicen que esas dos matrices son iguales, entonces igual el primer elemento de la primera fila de la primera matriz va a ser igual al primer elemento de la primera fila de la segunda matriz. Entonces vamos a resolverlo. Decimos que A más B es igual a 4, que C más D es igual a 6, segundo elemento de la primera fila, correspondientes son iguales. El primer elemento de la primera matriz debe ser igual al primer elemento de la segunda matriz, pero está en términos de C y D, entonces lo vamos a colocar acá. C menos D es igual a 10, para que aquí podamos resolver un sistema de ecuaciones. Y luego el otro también, A menos B debe ser igual a 2, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues el segundo elemento de la segunda fila de la primera matriz debe ser igual al segundo elemento de la segunda fila de la segunda matriz, y entonces también se nos forma otro sistema de ecuaciones. Si sumamos esas dos matrices, hay un método que se llama de eliminación para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces si la sumamos estaríamos eliminando ahí el valor de B. Entonces encontramos A. Al sumarlas nos queda A más A es 2A. B con menos B se cancelan, se eliminan. Lo vamos a copiar de nuevo. Estas son las matrices que tenemos, entonces las vamos a sumar, o podemos omitir, ¿verdad?, el hecho de que tenemos esa llave ahí. Lo que decimos es, las sumamos las ecuaciones.
Al sumarlas se cancelan las B positivo con B negativo se eliminan. A más A es 2A. Y acá nos queda 4 más 2, 6. Entonces para encontrar el valor de A dividimos entre 2 ambos lados. Dividimos entre 2 ambos lados. Simplificamos, ¿verdad? En el lado izquierdo 2A entre 2 es A. Y 6 entre 2 es 3. En la segunda matriz hacemos exactamente lo mismo. Las sumamos para que se cancelen las D, puesto que una está positiva en la fila de arriba y en la segunda matriz D está negativa, perdón, en la segunda ecuación D con menos D se elimina y C más C es 2C y 6 más 10 es 16. Al dividir entre 2 ambos lados encontramos el valor de C. Acá se cancela, 12 entre 2 es C y 16 entre 2 es 8. No falta encontrar el valor de B. Esto lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones y el valor de C también en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar el valor D, ¿no? En esta. Y acá pues vamos a sustituir en la primera. Tenemos que A más B es igual a 4. A más B es igual a 4, pero A es 3. Entonces al sustituirla nos va a quedar que A más 3 es igual a 4. Si le restamos 3 a ambos lados, A más 3 menos 3 es igual a 4 menos 3. Le restamos 3 a ambos lados para no alterar la igualdad, entonces aquí se cancela 3 con menos 3 y nos queda que A es igual a 1. Perdón, que B, es que sustituía B, debe ser, ¿no? 3 más B, aquí me equivoqué, perdón. Aquí es 3 más B. 3 más B. 3 más B es igual a 4 y se resuelve así como habíamos dicho, ¿verdad? Lo que pasa es que había escrito A y es el valor que encontramos, ¿no? A más B es igual a 3, perdón, A más B es igual a 4. Entonces al sustituir a A por 3 nos queda 3 más B igual a 4. Si le restamos 3 a ambos lados se cancela esto. Nos queda que B es 1. B es 1, que era lo que andábamos buscando. A es 3, B es 1. En la segunda ecuación nosotros tenemos que C más D es igual a 6. C más D es igual a 6, pero C es 8. Entonces al sustituirla nos va a quedar que 8 más D es igual a 6. Entonces para encontrar el valor de D restamos 8 a ambos lados. Entonces nos quedaría 8 más D menos 8 es igual a 6 menos 8. Se cancela 8 con menos 8, nos queda que D es menos 2. Entonces en la segunda ecuación C es 8 y D es menos 2. Eso es lo que nos da. Bueno, si nosotros lo sustituimos y hacemos la operación acá, A más B, nos quedaría 3 más 1, 4, y esto tiene que ser igual a 4. C más D sería 6 más menos 2, y eso nos va a dar, a ver, aquí hay algún error a lo mejor. A ver, perdón, C es 8, entonces C 8 más menos 2 sería 6, sí está correcto, ¿no? Y C menos D es igual a 10. C menos D, a ver, 8, que es el valor de C, menos menos 2, es 10, está correcto. Y A menos B sería, pues, 4 menos 3, o perdón, 3 menos 4, 3 menos 1, ¿no? 3 menos 1, y eso es 2. Bueno, y es igual a 2, entonces ahí se cumple la igualdad de las matrices. Entonces con eso respondemos, ¿verdad? Que A es igual a 3, B es igual a 1, C es igual a 8 y D es igual a menos 2. Eso fue lo que nos dio, lo que obtuvimos. Esos serían los resultados. Para comprobar lo que se hace es se sustituyen estos valores, ¿no? Acá A es 3 y B es 1, entonces 3 más 1 es 4, que tiene que darnos igual a 4. C más D es 8 más menos 2 y eso nos da 6.
Entonces 6 es igual a 6. C menos D sería 8 menos menos 2. 8 menos 2 es 8 más 2, porque menos por menos da más, y eso da 10. Ahí está, ¿no? Y A menos B sería pues 3 menos 1, ¿no? 3 menos 1 y eso es 2 y nos tiene que dar 2. Entonces todo está bien. Eso es solo una pequeña verificación que creo que también se podía hacer en la anterior, ¿no? Aquí podemos decir respuesta porque no la habíamos escrito, ¿no? Respuesta y verificamos en la primera, ¿verdad? Acá, respuesta. A es 4, B es 3, X es menos 3 y Y es menos 4. Entonces podemos verificar acá, ¿no? A es 4, 4 es igual a 4. B es 3 y 2 por 3 es 6 y nos tiene que dar 6. X es menos 3, pero menos 3 es positivo 3. Y menos 12 va a ser 3 por menos 4, menos 12. Entonces también está. Solo para verificar, ¿verdad? Esos dos resultados. O sea, nosotros podemos ir verificando algunas cosas, ¿no? Entonces eso era lo que nos pedían en este ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dicen que, dadas las siguientes matrices, realicemos los siguientes cálculos. Estos, ¿no? Dadas las matrices, todas estas que nos dan, son 6, y que encontremos esto, quién es A más C, quién es A más C, más A más C más G, quién es B más D, quién es B más F, quién es B más D más C, y que acá hagamos las sumas que están planteadas. Entonces vamos a resolverlas. Vamos a copiarlo para no estar regresando a cada momento. Y entonces decimos solución. Entonces A más C, este más este, ¿no? Menos 3, 1, 4. A más C lo podemos plantear, ¿verdad? Podemos decir que es eso lo que estamos resolviendo. A más C. Y es igual, planteamos, ¿verdad? Esta matriz más C, que es esta, ¿no? Más 5, 4 y 7. La columna, matriz columna. Entonces, para sumar lo que tenemos que hacer es sumar los elementos correspondientes. Y esa sería la suma. Entonces, ¿cómo nos queda si sumamos los elementos correspondientes? Correspondiente a menos 3 sería menos 5. Entonces nos va a quedar una matriz así. Aquí, digamos, igual. Menos 3 más 5. 1 más 4. Y 4 más 7. Una matriz con esos elementos, que sería la suma de los elementos correspondientes. Entonces, ¿qué nos va a resultar? Nos va a resultar, ahora hacemos la suma. Menos 3 más 5 es 2. 2. 1 más 4 es 5. Y 4 más 7 es 11. Entonces esa sería la matriz suma de ese primer inciso. Esto fue lo que nos dio. Entonces A más C es ese resultado. Bueno, inciso A. Luego nos preguntan quién es A más F. Bueno, entonces A más F, si lo planteamos, A más F
sería, bueno, eh, los elementos de A son los mismos que aquí. Esta misma es A más F, pero F ahora tiene elementos A, pero es, bueno, más esta matriz 6, 0, menos 1 y 4. Esta suma no se puede resolver porque las matrices son, ¿cómo se llama? No son de igual tamaño. Para que nosotros podamos sumar dos matrices, entonces tenemos que sumar dos matrices del mismo tamaño. El tamaño de esta matriz es 3 por 1 y el de este es 1 por 4. No se puede resolver, eso es lo que vamos a concluir acá. No se pueden sumar. Eso es lo que concluimos en el inciso B. No se pueden sumar porque no son del mismo tamaño. Para que nosotros podamos sumar dos matrices, tienen que ser del mismo tamaño. Perdón, era A más C, aquí era A más C, A más E, A más F. Dije, no, pero entonces sí se pueden sumar, porque E es una matriz de 3 por 1 también, entonces no. Acá, bueno, en el caso de que nos lleguen a resultar cosas así, ¿no? Que nos digan que sumemos dos matrices de diferente tamaño, no se pueden sumar, pero aquí es E, no F. Aquí es E. Entonces esas dos sí se pueden sumar porque son del mismo tamaño, ¿no? A es de 3 por 1 y E también es 2, 0, menos 2. Entonces sí se pueden sumar. ¿Cómo nos quedaría? Sumamos los elementos correspondientes. Menos 3 más 2, 1 más 0 y 4 más menos 2. Entonces, bueno, vamos a ponerle corchete porque ahí hay un paréntesis. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Veamos. Sumamos, ¿no? Los elementos correspondientes. Menos 3 más 2, menos 1. 1 más 0 es 1. Y 4 más menos 2 es más por menos da menos. 4 menos 2 es 2. Entonces, ese sería el inciso, el siguiente inciso, ¿verdad? Porque no están ahí, no están, ¿cómo se llama?, enumerados por inciso. No están indicados por inciso los ejercicios estos. Esto es la respuesta de esta suma A más C. Bueno, la siguiente suma es A más C más E. A más C más E. Bueno, aquí las tenemos todas, ¿no? A, C y E es este, ¿no? A, C y E. Bueno, ahí las tenemos todas. Entonces vamos a encontrar quién es A más C, A más C más E. Entonces nos va a quedar, la planteamos, A es esta, C es esta, o sea que este es A más C. A este resultado le sumamos este, podría ser, pero la podemos plantear todo de nuevo, ¿no? A más C son estas dos. Entonces lo planteamos, A más C. Escribimos esa suma, ¿no? Más E es esta matriz, entonces también la copiamos acá, ¿verdad? Y lo planteamos como suma. Como son tres matrices del mismo tamaño, se pueden sumar, y se pueden sumar todos. Menos 3 más 5 más 2, menos 3 más 5 más 2, 1 más 4 más 0, 1 más 4 más 0, 4 más 7 menos 2,
4 más 7 menos 2. Entonces, ¿qué nos queda? Ahora sumamos. Sería todo lo que falta por hacer, ¿no? Sumar eso. Entonces nos va a quedar igual, ¿verdad? Menos 3 más 5, menos 2 más 2, 0. Aquí lo vamos a escribir. 1 más 4, 5 más 0, 5. 4 más 7, 11, menos 2, 9. Esto es lo que nos queda. Una matriz del mismo tamaño, ¿verdad? Porque eso dice la definición de suma. Cuando sumamos dos matrices, vamos a obtener una matriz. Si son del mismo tamaño, ¿verdad? Se puede sumar, si no, no. Entonces vamos a obtener, si cuando sumamos dos matrices, vamos a obtener otra matriz del mismo tamaño que las que estamos sumando. Esta sería A más E más E. A más C más E. Bueno, la siguiente suma que nos piden es B más D. Las copié acá porque no quiero estarme regresando. Entonces planteamos, ¿verdad? B es 3 menos 1. 3 menos 1 no se separan con comas. Menos 1, 2. Más D, que es menos 2, la matriz que tiene elementos menos 2. Ah, pero me faltó aquí 3 menos 1, 4. 4, 2. Más, voy a quitar un poquito esto de aquí. A ver si no. Más este, ¿no? No, perdón, esta de acá. Menos 2, 3, 1 y 5. Entonces la suma sería elementos correspondientes 3 más menos 2, menos 1 más 3, 4 más 1 y 2 más 5. Vamos a colocar entre corchetes porque tenemos un paréntesis acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entre corchetes. Hacemos la suma, ¿no? 3 más menos 2 sería más por menos menos, 3 menos 2, 1. Menos 1 más 2, menos 1 más 3, 2. 4 más 1, 5 y 2 más 5, 7. Entonces, este es el resultado de esa suma. En el siguiente inciso nos piden que encontremos B más F. Ahí tenemos las matrices, entonces esto sería 3 menos 1, 4, 2 más F, que tiene elementos 6, 0, menos 1, 4. Entonces sumamos los elementos correspondientes. 3 más 6, menos 1 más 0, 4 menos 1, más menos 1 sería, ¿no? Lo mismo, y 2 más 4. Entonces nos queda 9, menos 1 más 0, menos 1, 4 menos 1, 3, y 2 más 4, 6. Eso es B más F. En el último inciso nos dicen que encontremos B más D más F. Aquí tenemos todas las matrices, entonces planteamos la suma. Esto va a ser, bueno, copiamos cada una de las matrices. 3, menos 1, 4, 2, y lo planteamos como suma. Más, menos 2, 3, 1, 5, más, perdón, sí, más la siguiente matriz. Acá cerramos, ¿verdad? Entonces nos queda más F, que sería la matriz de elementos 6, 0, menos 1, 4. Entonces aquí sumamos todos los elementos, ¿verdad? 3 más menos 2 nos va a quedar más por menos menos, más 6.
menos 1 más 3 más 0, menos 1 más 3 más 0, 4 más 1 más menos 1, 4 más 1 menos 1, más por menos, ¿no? Y por último 2 más 5 más 4, 2 más 5 más 4. Si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es sumar elementos correspondientes. 2 menos 3 menos 2, 1, más 6, 7. Menos 1 más 3, 2, más 0, 2. 4 más 1 menos 1, 4. 4 más 1, 5, menos 1, 4. 2 más 5, 7, más 4, 11. Entonces, este es la suma de las tres matrices. A más B, B más D más F. Ahí lo tenemos. En el siguiente ejercicio nos dicen que encontremos la matriz opuesta de cada una de las matrices dadas. Entonces, digamos, solución. Solución. Vamos a copiar todo. Y abajo de cada una vamos a ubicar la opuesta. Entonces, aquí digamos que... Ah, bueno, no tienen. Pensé que era el nombre de la matriz la que nos daban ahí. No, entonces vamos a hacer un espacio ahí para ir diciendo que la opuesta de esta va a ser menos una matriz que tenga los elementos con signo diferente, ¿verdad? Este es positivo, entonces la opuesta va a tener siempre el elemento 5 pero negativo, menos 4 y 2 positivo. Eso va a tener menos 5, 4 y 2, menos 4, perdón, y 2. Esa sería la matriz opuesta de esta, ¿no? La matriz opuesta de la siguiente va a ser, pues igual, la matriz que tenga los mismos elementos pero con diferentes signos. Respuesta 2 positivo, menos 1, menos 7 y menos 4. La siguiente matriz, aquí lo vamos a dejar, tendrá elementos con diferentes signos. Lo que pasa es que a 0 en este caso no lo afecta ningún signo, entonces podemos decir respuesta siempre 0, ¿verdad? O si quiere ponerle menos 0 le puedo poner, pero menos 0 es lo mismo que 0. Menos 7, menos 1 y 6 positivo. Le cambiamos el signo a todos y entonces hemos estado encontrando la opuesta de la matriz que nos han indicado. Y por último, la opuesta a esta matriz, tendríamos una matriz con elementos 3, 2, 1, 6, 4 y 5. Una matriz con elementos, con los mismos elementos, solo que signo diferente, ¿no? Al que aparecen acá. Ahí tenemos entonces el inciso A. Inciso A. En el inciso B nos dicen que qué tipo de matriz resulta si sumamos A con menos A. Bueno, sumémoslo. A más menos A. Esto sería, bueno, copiamos A. 3, 4, 7, 1, menos 2, 0. Lo sumamos con el opuesto. Más, menos 3, menos 4, menos 7, menos 1, 2 y 0. Entonces al sumar los elementos correspondientes, 3 menos 3 es 0. 4 menos 4 es 0. 7 menos 7 es 0. 1 menos 1 es 0. Menos 2 más 2 es 0. Y 0 más 0 es 0. Esta es la matriz nula. O matriz 0. Creo que también así le dicen en el libro, ¿no? Matriz 0. En los libros de matemáticas le dicen matriz nula. Entonces nuestra respuesta es, se obtiene la matriz nula.
la matriz nula. Y no importa cuál sea la matriz, al sumar una matriz con su opuesta siempre va a ser la matriz nula, como en los números reales. Si sumamos un número real con su opuesto, el resultado siempre va a ser 0. En este ejercicio nos continúan proponiendo sumas, ¿no? Que encontremos A más B. Entonces, A más B va a ser, copiamos A, 2, 4, 8, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Le sumamos B, menos 3, menos 4, 0, 3, 6 menos 8, menos 2, 0. Entonces, ¿quién es A menos B? Si lo planteamos sería 2 menos 3, 4 menos 4 más menos 4, pero nos va a quedar 4 menos 4 al aplicar la ley de los signos. 8 más 0, 3 más 3, 0 más 0 más 6, 1 más menos 8, entonces sería 1 menos 8, 2 menos 2, 2 más menos 2 sería 2 menos 2, y 3 más 0. Bueno, y ahora sumamos. Es todo lo que queda. Sumamos los números reales estos que nos hemos encontrado. Entonces nos queda 2 menos 3 menos 1. Vamos a colocar primero los resultados. Menos 1, 4 menos 4, 0, 8 más 0, 8, 3 más 3, 6, 0 más 6, 6, 1 menos 8, menos 7, 2 menos 2, 0, 3 más 3, 3 más 0, 3. Entonces esta sería A más B. A más B. También nos dicen que encontremos B más A. B más A. Bueno, B es esta matriz, ya la tenemos acá, la podemos copiar. Y A también es esta, la copiamos. Planteamos la suma y ahora sumamos. ¿Qué nos va a quedar? B más A es, vamos a colocar después lo demás, vamos a ir planteando. Menos 3 más 2, menos 4 más 4, 0 más 8 y 3 más 3, 6 más 0, menos 8 más 1, menos 2 más 2 y 0 más 3. Ahora sumamos. Menos 3 más 2 es menos 1, menos 4 más 4 es 0, 8 más 0 es 8, 3 más 3 es 6, 0 más 6 es 6, menos 8 más 1 es menos 7, menos 2 más 2 es 0 y 0 más 3 es 3. Esta es B más A. Ahora, como nosotros hicimos A más B, lo que podemos hacer es comparar esos dos resultados. Seguramente más adelante nos van a decir, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo dos matrices en un sentido y luego las sumo en el otro sentido? Estas dos matrices son iguales. Este fue el resultado que obtuvimos acá, ¿no? Solo lo copié y lo pegué. Entonces, miren, menos 1, menos 1, 0, 0, 8, 8, 6, 6, 6, 6, menos 7, 0, 0, 3, 3. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la suma de matrices es conmutativa. Esto es como una observación por acá, ¿verdad? Como A más B
La vamos a dejar en otro color, ¿verdad? Como A más B es igual a B más A, podemos asegurar que la suma de matrices es conmutativa. Es conmutativa. Esto como una como un descubrimiento que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Ahí podemos asegurar esto. En el inciso C nos dicen que encontremos A más B más C, este más este más este. Entonces lo planteamos: 2, 4, 8, 3, 0, 1, 2, 3, más B sería menos 3, menos 4, 0, 3, 6, menos 8, menos 2, 0, más la tercera matriz que sería C, 1, menos 2, 4, 3, menos 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Entonces sumamos los elementos correspondientes. Si lo planteamos, esto sería, después vamos a colocar lo demás: 2 menos 3 más 1, 2 menos 3 más 1, 4 menos 4 menos 2, 4 menos 4 menos 2, 8 más 0 más 4, 8 más 0 más 4, 3 más 3 más 3, 3 más 3 más 3, 0 más 6 menos 2, 0 más 6 menos 2, 1 menos 8 más 1, 1 menos 8 más 1, 2 menos 2 más 3, 2 menos 2 más 3, y 3 más 0 más 5, 3 más 0 más 5. Bueno, ¿qué nos resulta? 2 menos 3 más 1 es 0. 2 menos 3 menos 1 más 1, 0. 4 menos 4 menos 2 es menos 2. Se cancela 4 con menos 4. 8 más 0 más 4, 12. 3 más 3 más 3, 9. 0 más 6 menos 2, 4. 0 más 6, 6 menos 2, 4. 1 más 1, 2 menos 8 menos 6. O si no, 1 menos 8 menos 7 más 1 menos 6. 2 menos 2 más 3 se cancela. 2 con menos 2 nos queda 3. 3 más 0 más 5, 8. Esta sería la suma de esas tres matrices: A más B más C. No sé si nos pedían ahí que lo hiciéramos, pues que encontráramos A más B y después más C, era el caso, ¿no? Bueno, si lo hacemos así, aquí encontramos A más B más C, ¿verdad? Así todo corrido. Pero si nos dicen que primero, este paréntesis nos dice que primero sumemos A y B y que por último sumemos C, igual acá, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos primero, ¿no? Sumar esas dos matrices primero. Lo vamos a ir corrigiendo acá. No me di cuenta, hasta después pensé que pudiera ser algo parecido, ¿no?, a lo que nos dijeron anteriormente, tipo una propiedad con dos ejercicios, que descubriéramos una propiedad con dos ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a sumar estas dos primero. Aquí la cosa va a cambiar, ¿no? Vamos a sumar, digamos, ¿no?, los primeros dos elementos. El siguiente lo vamos a hacer en otro, ¿verdad? En otra operación. El tercer elemento, porque el tercer elemento corresponde al de C, ¿no?, la tercera matriz. Entonces aquí tendremos que sumar solo esto.
Solo estamos arreglando acá, ¿verdad? Para no volver a escribir todo esto. Entonces, sumamos los elementos de la matriz A y la matriz B. Y luego, ese resultado lo vamos a sumar con los elementos de la matriz C. 1, menos 2, 4, 3, menos 2, 1, 3, 5. Bueno, entonces nos da esto, ¿no? Nos va a dar otra cosa. Nos va a dar menos 1, 0, 8, 6, 6, menos 7, 0 y 3. A esto le sumamos pues esta matriz. Y entonces hacemos lo mismo que hicimos arriba con A y B. Organizamos los elementos correspondientes entre sí, la suma de los elementos correspondientes entre sí. Menos 1 más 1, 0 menos 2, 8 más 4 y 6 más 3. 6 menos 2, menos 7 más 1, 0 más 3 y 3 más 5. Bueno, y ahora si sumamos, esto nos va a dar 0, menos 2, 12, 9, 4, menos 6, 3, 8. Esta sería la suma. Asociando, primero sumamos la matriz A con la matriz B y por último sumamos la matriz C. Estamos asociando. Y después nos dicen que hagamos A más B más C, así, ¿no? A entre paréntesis, A más B más C. Entonces lo que primero tenemos que hacer es la suma de la matriz B con la matriz C y al resultado ese le sumamos A. Como las tenemos todas acá, las vamos a ir copiando, ¿no? Esto es A, la matriz A. La copiamos para plantear el problema, más B, que es esta, ¿no? También la copiamos, ahí lo tenemos, más C, que sería esto. Pero ahora lo que vamos a sumar es primero B con C, o sea, estas dos, esta con esta. Entonces le vamos a poner el corchete ahí para que indicar que es lo primero que vamos a hacer. Entonces ahí está indicado que esto es lo primero que vamos a hacer. A lo volvemos a copiar. La volvemos a copiar. Y entonces acá ya podemos quitar el corchete, pero en una sola matriz la operación, ¿verdad? De los elementos correspondientes, menos 3 más 1, menos 4 menos 2, 0 más 4 y 3 más 3, 6 menos 2, menos 8 más 1, menos 2 más 3 y 0 más 5. Bueno, resolvemos esas operaciones que tenemos acá, sumas y restas de acuerdo a cómo sean los signos. Entonces nos va a dar, copiamos la matriz A más este resultado, menos 3 más 2, menos 3 más 1, menos 2, menos 4 menos 2, menos 6, 0 más 4, 4, 3 más 3, 6, 6 menos 2, 4, menos 8 más 1, menos 7, menos 2 más 3, 1, 0 más 5, 5. Y entonces ahora sí resolvemos A con este resultado. 2 menos 2, 4 menos 6, 8 más 4, 3 más 6, 0 más 4, lo copiamos, lo planteamos, 0 más 4,
1 menos 7 también, 1 menos 7 es 2 más 1, 2 más 1 y 3 más 5. Bueno, y simplificamos, ¿verdad? O sumamos o restamos de acuerdo a los signos. 2 menos 2 es 0, 4 menos 6 es menos 2, 8 más 4 es 12 y 3 más 6 es 9. 0 más 4 es 4, 1 menos 7 menos 6, 2 más 1 3 y 3 más 5 8. Este sería A más B más C, pero ahora asociando también las últimas dos matrices y por último sumando con la primera. Si la comparamos con el resultado que habíamos obtenido, tiene que ser lo mismo, ¿no? Tiene que ser lo mismo, o nos da lo mismo, podemos decir nosotros. Hemos descubierto que la suma de matrices también es asociativa, ¿verdad? Porque primero esta es la suma de las primeras dos con la tercera, y esta es la suma de la segunda y la tercera y después la primera. Entonces vemos que son exactamente los mismos resultados si comparamos uno a uno los elementos. Entonces aseguramos que la suma de matrices es asociativa, así como dijimos de la conmutativa, ¿no? La suma de matrices es asociativa. Es decir, o si no, dos puntos, ¿verdad? A más B más C, así, es igual a A más B más C. Esto es lo que estamos diciendo nosotros. Que es algo como que pudiésemos decir que lo descubrimos, ¿no? Que hemos encontrado que la suma de las matrices es asociativa. Bueno, por último nos dicen que encontremos A más D, pero la matriz D es la matriz nula de 2 por 4. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar la matriz A, que es esta, ¿verdad? Con la matriz en la que todos sus elementos son ceros, pero que tiene el mismo tamaño que A, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dos filas y cuatro columnas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 más 0, 4 más 0, 8 más 0 y 3 más 0. 0 más 0, 1 más 0, 2 más 0 y 3 más 0. Bueno, al hacer la suma nos queda 2 más 0, 2, 4 más 0, 4, 8 más 0, 8, 3 más 0, 3, 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 2 más 0, 2 y 3 más 0, 3. Vemos que esta es exactamente la matriz A. Entonces nosotros podemos concluir, y ya que vimos también que la suma de matrices es conmutativa, podemos concluir que al sumar una matriz con la matriz 0 o la matriz nula, se obtiene siempre la misma matriz. O, como también es conmutativa, ¿verdad? Al sumar una matriz, la matriz nula con cualquier matriz, se obtiene la misma matriz. O sea, en otras palabras podemos decir que la suma de matrices tiene un elemento neutro. La suma de matrices tiene un elemento neutro. Igual que los números naturales, ¿no? O que los números reales. Los números reales tienen un elemento neutro, y al operar cualquier número real con ese el elemento neutro, pues se obtiene siempre el mismo número, ¿no? Entonces en símbolos sería lo siguiente, a ver si lo escribimos, ¿no? En símbolos sería que la matriz A más la matriz n de nula, de 0, es igual a la matriz nula más la matriz A, que es igual a, donde n
es la matriz nula. La matriz nula, la matriz cero también. Creo que le dicen matriz cero en el libro. Ahí tenemos, prácticamente hemos hablado de algunas de las propiedades de las matrices ya. Algo más nos van a preguntar sobre esto más adelante seguramente. En el siguiente ejercicio nos dicen demuestre la propiedad B, C y D del teorema 3.1. Este sería el A, el B es este, el C y el D, estos tres, los últimos tres, ¿no? Prácticamente ya lo hicimos, pero bueno, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces digamos, solución, no lo vamos a hacer rigurosamente, pero bueno, lo vamos a hacer de manera que se entienda. Demostración, bueno, vamos a decir que A más B más C debe ser igual a A más B más C, por demostrar. Sean las matrices, digamos, sean, lo que pasa es que esta nos va a salir larga, ¿no? Sean A igual a sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 hasta A sub 1 sub n, A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2 hasta A sub 2 sub n, y hasta la fila A sub n sub 1, A sub n sub 2 hasta A sub n sub n, y que todas las matrices son así. En realidad esta es la definición primera que nos dieron de matriz, ¿verdad? Esto significa que A es una matriz de n por n. No necesariamente tiene que ser cuadrada, pero bueno, así lo vamos a dejar. Esta es una definición de matriz, la que nos dieron incluso en el libro, ¿verdad? Una matriz. Podemos cambiarle aquí hasta podemos decir que esta es la fila así, ¿no? A ver, hasta la... Podemos cambiarle un poquito, vamos a ver, podemos decir que este es A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2, A sub 1 sub n. ¿Está bien? Aquí A sub n sub m. En vez de A sub n sub 1, podemos decir A sub m sub n, para que no necesariamente tenga que ser cuadrada, ¿verdad? Porque se cumple si es cuadrada y si no es cuadrada también, ¿no? Entonces aquí mejor le vamos a poner m. A sub n sub m. A ver, A sub 1 sub m, digamos. A sub 1 sub m. Vamos a quitar todos los subíndices. A sub m sub 1, vamos a decir. A sub m sub 1, A sub m sub 2, A sub m sub n. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que esta matriz tiene m columnas y m filas y n columnas. Lo dicen al revés acá, ¿verdad? En el libro. Es que era aquí hasta sub m. Bueno, así la vamos a dejar. B que sea la matriz de elementos B sub 1 sub 1, B sub 1 sub 2, B hasta B sub 1 sub n también, para que sean de la misma dimensión. B sub 2 sub 1, B sub 2 sub 2 hasta B sub 2 sub n, y luego hasta la fila B sub m sub 1, B sub m sub 2 hasta la fila, hasta el elemento B sub m sub n. Este B. También es la misma definición de matriz, ¿no? Aquí no hemos estado inventando nada.
y que C sea C sub 1 sub 1 y C sub 1 sub 1, C sub 1 sub 2 hasta C sub 1 sub n, C sub 2 sub 1, C sub 2 sub 2 hasta C sub 2 sub n, y así hasta la fila m también, C sub m sub 1, C sub m sub 2 hasta C sub m sub n. Entonces bueno, entonces planteamos la suma así como nos la están pidiendo, ¿no? Encontramos A más B más C y luego encontramos A más B sumando A y B primero, más C después, y luego sumamos B y C primero y por último A, y vamos a ver que nos va a dar lo mismo si es que ya lo hicimos, ¿no? Aquí ya lo podemos ver, pero hagámoslo, ¿no? Aquí va a quedar todo planteado siempre. ¿Quién es A más B más C? Entonces esto sería A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 hasta A sub 1 sub n, A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2 hasta A sub 2 sub n, hasta A sub m sub 1, A sub m sub 2 hasta A sub m sub n, más B, B sub 1 sub 1, B sub 1 sub 2 hasta B sub 1 sub n, B sub 2 sub 1, B sub 2 sub 2 hasta B sub 2 sub n, y hasta la fila B sub m sub 1, B sub m sub 2 hasta B sub m sub n, y esto se va a sumar primero. Entonces, ¿cómo nos queda? Más C, ¿no? Más C. C sub 1 sub 1, C sub 1 sub 2 hasta C sub 1 sub n, C sub 2 sub 1, C sub 2 sub 2 hasta C sub 2 sub n, hasta la fila C sub m sub 1, C sub m sub 2 hasta C sub m sub n, y entonces se suman estas dos. Esto va a ser A sub 1 sub 1 más B sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 más B sub 1 sub 2 hasta A sub 1 sub n más B sub 1 sub n, A sub 2 sub 1 más B sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2 más B sub 2 sub 2 hasta A sub 2 sub n más B sub 2 sub n, y esto hasta la fila, a la última fila, la suma de las últimas filas, A sub m sub 1 más B sub m sub 1, A sub m sub 2 más B sub m sub 2, y hasta el último elemento, A sub m sub n más B sub m sub n, y entonces a esto se le suma la matriz C. Esto obviamente no se puede sumar, entonces va a quedar planteado. Lo que tenemos que ver es que al final quedan iguales los dos resultados, como vimos con la suma de matriz, con el ejemplo que estábamos haciendo, que prácticamente ahí nos lo estaban sugiriendo, que la suma de matrices es asociativa. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que a este resultado le sumamos, ¿verdad? A este resultado, a esta matriz le sumamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? A sub 1 sub 1 más B sub 1 sub 1 más C sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 más B sub 1 sub 2 más C sub 1 sub 2 hasta A sub 1
sub n más b sub 1 sub n más c sub 1 sub n. La segunda fila a sub 2 sub 1 más b sub 2 sub 1 más c sub 2 sub 1, a sub 2 sub 2 más b sub 2 sub 2 más c sub 2 sub 2 hasta a sub 1 sub n sub 2 sub n más b sub 2 sub n más c sub 2 sub n. Y por último hasta la fila a sub m sub 1 más b sub m sub 1 más c sub m sub 1, a sub m sub 2 más b sub m sub 2 más c sub m sub 2 hasta el elemento a sub m sub n más b sub m sub n más c sub m sub n. Entonces ahí tendríamos la suma de a más b más c, de a más b más c. Vamos a bajarlo un poquito para que no quede tan pegado. Esto sería a más b más c. Bueno, lo voy a poner. Queda muy feo eso. Bueno. Y entonces hay que hacer la ahora, ¿verdad? Primero sumar b con c y después a. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros vamos sacando esto, ¿no? Por ejemplo, que de aquí decimos que esto va a ser igual. Esto es lo que encontramos, ¿no? Pero de aquí nosotros podemos continuar de esto, ¿no? Podemos continuar, en vez de, bueno, llegar a esto, ¿no? En vez de decir que vamos con esto, podemos seguir con esta parte y decir que esto es igual a, podemos asociar estos dos. Podemos asociar así, ¿no? A ver, lo copiamos esto, lo pegamos acá. Aquí vamos a seguir. En vez de hacerlo de otra manera, aquí vamos a seguir. Esto va a ser igual. Estos dos, este con este, ¿no? En todos asociamos el segundo y tercer elemento. En todas las operaciones que tenemos. El segundo con el tercero. Así. Porque estos son números reales. Los podemos sumar primero. Podemos sumar como querramos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que tenemos acá es la suma de b más c, ¿verdad? De los elementos de b y c, y que después se suman con los de a, ¿no? Que esto podemos decir que es igual a que es a sub 1 sub 1, a sub 1 sub 2, hasta a sub 1 sub n, a sub 2 sub 1, a sub 2 sub 2, hasta a sub 2 sub n, y hasta a sub m sub 1, a sub m sub 2, hasta a sub m sub n, más b más c. Porque si está esto encerrado entre paréntesis, significa que hemos sumado b más c. Y entonces esto es a, ¿verdad? Hemos sumado primero la matriz b con la matriz c al indicar que estamos encerrando entre paréntesis. Esto significa que se hace esto primero. ¿Y quiénes son todos estos? Pues las operaciones de los elementos de b y c. Entonces esto sería b más c. Esto todo lo que está encerrado ya. Y significa que a lo vamos a sumar después. Entonces ya tenemos que esto es a más b más c, así, ¿no? Espero que se haya entendido. En el inciso
C nos dicen que encontremos o que demostremos que A más 0 es igual a A. Sea A siempre una matriz como la que dijimos anteriormente, ¿no? Entonces A más 0 va a ser igual a, pues, A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 hasta A sub 1 sub n, A sub 2 sub 2, A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2 hasta A sub 2 sub n, y hasta la fila A sub m sub 1, A sub m sub 2 hasta A sub m sub n, y que la matriz nula es 0 sub 1 sub 1, 0 sub 1 sub 2 hasta 0 sub 1 sub n, que la fila 2 es 0 sub 2 sub 1, 0 sub 2 sub 2 hasta 0 sub 2 sub n, y hasta la fila 0 sub m sub 1, 0 sub m sub 2 hasta 0 sub m sub n. Entonces al operar siempre vamos a operar con 0, porque esto es 0, ¿no? A sub 1 sub 1 más 0, A sub 1 sub 2 más 0, hasta A sub 1 sub n más 0. Luego en la segunda fila, A sub 2 sub 1 más 0, A sub 2 sub 2 más 0, hasta A sub 2 sub n más 0. Y hasta la fila, A sub m sub 1 más 0, A sub m sub 2 más 0, hasta A sub m sub n más 0. Y entonces, como estos ya son números reales, al sumar números reales, entonces el resultado, y al sumar un número real con 0, entonces se obtiene siempre el mismo número real. Entonces A sub 1 sub 1 más 0 es A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 más 0 es A sub 1 sub 2, hasta A sub 1 sub n, ¿verdad? A sub 1 sub n más 0, A sub 1 sub n. Luego en la segunda fila, A sub 2 sub 1 más 0 es A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2 más 0 es A sub 2 sub 2, hasta A sub 2 sub n. Y en la última fila si seguimos, ¿verdad? Con toda la fila sumándole 0 a cada elemento hasta llegar a sub m sub 1 más 0 es A sub m sub 1, A sub m sub 2 más 0 es A sub m sub 2, y A sub m sub n más 0 es A sub m sub n. Entonces, ¿quién es esto? Es la matriz A. Esto es la matriz A. Por tanto, ¿verdad? A más la matriz nula es igual a A. Eso. Y por último nos dicen que demostremos que A más menos A es igual a la matriz nula. Pues igual, ¿no? Si A es esta matriz, A más menos A es igual a la matriz nula. Aquí también era por demostrar, ¿verdad? Y entonces ahí va la demostración. Si A es A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 hasta A sub 1 sub n, A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2 hasta A sub 2 sub n, y hasta la fila A sub m sub 1, A sub m sub 2 hasta A sub m sub n. Entonces, menos A tendría elementos con signo menos, ¿no? Menos A sub 1 sub 1, menos A sub 1 sub 2, hasta menos A sub 1 sub n, menos A sub 2 sub 1, menos A sub 2 sub 2, hasta menos A sub 2 sub n. Y en la última fila, menos A sub m sub n, sub 1, perdón, sub m sub 1, menos A sub m sub 2 hasta menos A sub m sub n. Y entonces al sumar A más menos A sería esto con esto, ¿no? ¿Verdad? Y sin plantearlo, ¿no? Nos va a quedar sumando ya los elementos correspondientes: A sub 1 sub 1 menos A sub 1 sub 1, A sub 1 sub 2 menos A sub 1 sub 2, hasta A sub 1 sub n menos A sub 1 sub n. Y esto todo se hace 0, y así va a suceder en todas las filas, ¿no? A sub 2 sub 1 menos A sub 2 sub 1, A sub 2 sub 2 menos A sub 2 sub 2 hasta A sub
2 sub n menos a sub 2 sub n, y en la última fila también, así seguimos hasta la última fila, a sub m sub 1 menos a sub m sub 1, a sub m sub 2 menos a sub m sub 2, hasta a sub m sub n menos a sub m sub n. Como estamos restando los mismos números, ¿no? Los mismos números reales, en cada operación lo que tenemos es la operación, un número real con su opuesto, ¿no? Entonces todas esas sumas van a ser cero. Todas esas sumas van a ser cero. ¿Qué nos va a dar? 0, 0, hasta 0 sub 1 sub n. La segunda va a ser 0, 0 hasta la última fila 0, y igual en la última columna, ¿no? Y en la última fila también nos va a dar 0, 0 hasta el último elemento. No necesitamos, pero aquí ponerle esto porque se sobreentiende. Entonces, ¿quién es esta matriz? La matriz nula. ¿Y cómo se representa? Como 0. Entonces, a más menos a es 0. Ya está, eso sería la demostración. Esto es a más menos a. Bueno, ¿quién es esto? Pues 0. 0. Por tanto, decimos, bueno, aquí esto no necesitamos ponerlo si lo escribimos arriba, ¿no? Solo igual era acá. Solo era igual lo que teníamos que escribir. Entonces, concluimos que a, por tanto, podemos decir que a más menos a es 0, la matriz nula. Bueno, ahí están las demostraciones que nos pidieron.